de su derecho de paja de agua Ujú, para ya solo irle registrando sus pagos. ujú, Y en el FICOIN, pues con los empleados ahí se registran todos los empleados, se les da mantenimiento, ya sean cuando se ingresan nuevos o cuando se desactivan, para que al momento en que se hacen los pagos, por ejemplo, con planillas, ya solo se buscan los empleados, ya no hay que registrarlos uno por uno, sino que ya prácticamente como que solo se copiaron, se podría decir. ujú. Esas son las dos, bueno, lo que yo podría tomar como ejemplo. Las dos experiencias que ha tenido con bases de datos, pues excelente, gracias Claudia. Buenísimo el aporte. Y de hecho, Claudia tocó dos temas que vamos a ver más adelante, que son sistemas de información. Buenísimo el ejemplo. No sigue, o sea, no se sale del tema de las bases de datos porque siguen siendo bases de datos. Sin embargo, incluye también un tema que vamos a ver que se llaman sistemas de información. Y esos son sistemas de información en la nube, que de hecho vamos a tocar temas como estos. Pero gracias Claudia y buenísimo el dato por ahí. Vamos a ver por acá. eh, el sistema CIRE, ajá, del Ministerio de Educación. Ajá. Excelente. Anthony, pues son sistemas, son bases de datos, hoy por hoy son bases de datos. Y este es otro ejemplo de sistemas en la nube, ¿verdad? Sistemas de información en la nube siguen siendo bases de datos, por supuesto. Bueno, entonces, para el resto de compañeros, quizás ya hemos utilizado el término, tenemos la, el concepto básico general en nuestra mente, pero en esta clase pues vamos a darle forma. Y lo que el sistema de Guatecompras también, el sistema de Guatecompras es un sistema de base de datos, pero es un sistema de información. Perfecto el ejemplo también, o sea, siguen siendo bases de datos. Pero el servicio, esto quizás lo vamos a profundizar. Este tipo de programas los vamos a profundizar cuando estemos tocando el tema de sistemas de información, que de hecho es una muy buena clase también. Bueno, entonces vamos a darle forma. Como les digo, ustedes quizás ya conocen, ya tienen la idea de una base de datos, ¿verdad? No podemos perdernos. Sin embargo, podemos en algún momento darle el concepto correcto, no tan general, sino que bastante específico. Entonces, vamos a irnos a un poco de historia, pero cuando hablo de historia no es que vamos a contar cosas que no podemos traer ahora a este tiempo. De hecho, vamos a ser simplemente puntuales con esta área de la historia. Al principio, pues usted y yo sabemos, y todavía se usan, pues seguimos utilizando los famosos sistemas de archivos. Y lo que usted ve en pantalla, pues es un archivador, ¿no? Es un mueble, es un método también de muchos métodos para poder archivar. Quienes son peritos contadores de profesión, llevan registros como tales. De hecho, cuando se esté estudiando la carrera de perito contador, hay un curso, no sé ahora, que se llama correspondencia, algo por el estilo, correspondencia, ya no mucho me recuerdo, yo soy perito contador. Eh, y se llevaba, pues estudiaban los sistemas de archivos. Y había una diversidad de sistemas de archivos que hoy por hoy se siguen utilizando. Pues las bases de datos surgen por problemas que se daban en los sistemas de archivo. En nuestro primer bloque dice que surgieron a raíz de la necesidad de almacenamiento de la información, porque esa era la necesidad, almacenar la información. Nunca, eh, nunca nos imaginamos prácticamente que la información se digitalizara tan rápido. Yo no tengo muchos años de graduado de media y el salto que hemos dado de un archivo, de un sistema de archivos tradicional a un sistema de archivos de bases de datos es bastante significativo en poco tiempo, ¿verdad? Pero quienes inventaron los sistemas de archivos nunca pensaron que la información fuera demasiada, ¿verdad? O sea, ya se imagina usted que nosotros pudiéramos almacenar ahora información conforme al peso que tienen. Le hablo al peso computacional, ¿no?
byte, kilobyte, terabyte, y bueno, y vamos por ahí. Si nosotros pudiéramos desglosar ese peso, ya se imagina usted la cantidad de información que podríamos tener, ¿verdad? Eso sí, que usted sabe que, por ejemplo, 300 kilobytes es una hoja de Excel, es un ejemplo. Pero vamos a lo mismo, no tenemos el espacio físico para poder almacenar la información que hoy por hoy se está llegando, ¿verdad? Por ahí me aportaron el nombre del curso, catalogación y archivo, así se llama. Sí, algo por el estilo tenía la idea, ¿verdad? Y se lleva todo esto, ¿verdad? También Claudia dice que se lleva un curso para para crear bases de datos. Pero siguiendo con el tema tenía unas desventajas. Y las desventajas, pues ahí están publicadas. La redundancia de datos, y quiero poner un ejemplo. Vamos a ser bien puntuales. No sé si ustedes tuvieron la experiencia, les digo tuvieron porque ustedes son una generación bastante joven, en la mayoría del caso. Antes habían vendedores, perdón, ambulantes y pasaban casa por casa. Le voy a colocar el ejemplo vendiendo vajillas de platos, etcétera, o vendiendo enciclopedias. Pero lo curioso de esto era que ellos llevaban una tarjeta que formaba parte de su Cardex y ahí llevaba pues el abono, que registraba el abono que nosotros dábamos, ¿verdad? Para poder ir pagando las letras o las mensualidades del producto que compramos. Pero esta persona tenía la responsabilidad de guardar esa tarjeta y aparte de guardar esa tarjeta, también tenía la responsabilidad de actualizar nuestra ficha, ¿verdad? Vamos a ver, Sandy, levantaste por ahí tu mano. Dime. O no sé si fue por error. Fue por error, Inge. Bueno, no hay pena. Si alguien quiere hablar, pues con toda confianza, encienda su micrófono y démosle, ¿verdad? Porque en mi teléfono yo llevo el chat y yo llevo las manos levantadas, ¿verdad? Y ya en mi computadora pues solo tengo la, la presentación y no me gusta estar cambiando, ¿verdad? Mejor de una vez ingresemos, active su micrófono y vamos, con toda confianza, no hay problema. Pues entonces yo les decía que esta persona que llevaba el control de las tarjetas tenía toda la responsabilidad de actualizar. Y si esta persona no actualizaba, el problema era que pues podíamos caer en un terrible problema. O pagábamos más de la cuenta si no actualizaba bien, o en alguno de los casos salía mucho más barata, ¿no? La compra. Pero la pregunta es, ¿cuántas tarjetas como mínimo llevaba esa transacción? Número uno, la ficha original, o sea, puesta en el Cardex, que no era la misma tarjeta que llevaba el vendedor. La tarjeta que llevaba el vendedor era el respaldo nada más de sus actividades, de sus procesos. Pero ya en el sistema de archivos se llevaba la tarjeta original. Al finalizar la venta total, pues ya se emitía la factura y hasta el día de hoy así se hace, ¿verdad? Ya se emite la factura, pero el historial, que era la tarjeta del vendedor, se tiene que adjuntar a la tarjeta del Cardex como tal, original. Pero había una tercera tarjeta y era la tarjeta que se le daba al cliente, ¿no? O se le da todavía al cliente. Y llevar ese control era bastante difícil. Por eso dice redundancia de datos. O sea, lo mismo que tenía la primera tarjeta, tenía que tener las dos tarjetas adicionales. Y si se extraviaba una, pues eran 4, 5 y cuantas veces se perdiera. Y eso daba un problema. Porque determinar cuál era la original o cuál era la principal era un problema. No se acostumbraban a sacar fotocopias, o sea, no nos daban una fotocopia. El tema de las fotocopias también históricamente, le hablo de Jutiapa como tal, no tenemos demasiados años en tenerlos, ¿verdad? No es algo que toda la vida ha permanecido. Hoy por hoy ese producto se ha vuelto más barato, ¿verdad? Lo que antes costaba 25,000 quetzales una fotocopiadora, hoy usted puede conseguir una fotocopiadora multifuncional en 3,000 quetzales.
Y de hecho las impresoras vienen a sustituir el trabajo de una fotocopiadora como tal. Pero estoy hablando por este tema de la redundancia de datos. Otra desventaja y es característica era que los archivos estaban por separados y eso ya lo vimos. Y aquí quiero tocar otro tema. El sistema bancario utilizaba otro sistema. No sé si se los comenté, creo habérselos comentado, pero cuando una persona depositaba, tenía 72 horas para, o debía respetar 72 horas para poder retirar el dinero que había depositado. El ejemplo que a mí me gusta colocar, se lo digo porque en mi familia, mi papá y otras personas pues trabajaron en bancos y esa fue la historia. Ellos llamaban, si el depósito era en Jutiapa, ellos llamaban por teléfono a la agencia que tenían que retirar. O sea, la persona que depositaba también tenía que dar el dato de qué agencia bancaria tenía que retirar ese dinero. No crea usted que en el sistema bancario habían bastantes bancos como lo tenemos hoy. No, eran los bancos principales, 2 y 3 bancos principales a nivel nacional. Pero entonces viene y tenían que llamar para que a las 72 horas el dinero ya estaba disponible y ya se podía retirar en la agencia que se había anticipado. Si en algún momento no se podía retirar en esa agencia, se tenía que dar notificación previa. O sea, no podía usted llegar con su tarjeta y retirar el dinero. No se podía, era algo no imposible, pero bastante difícil. ¿Por qué? Porque el sistema de archivo era un sistema lento, era un sistema que si no se atendía muy bien, podría dar problemas, ¿verdad? ¿En qué consistía? Tenían que actualizar la tarjeta donde se hizo el depósito, tenía que enviar el reporte vía teléfono hacia la agencia y modificar la tarjeta donde estaba, el nuevo depósito, perdón, y luego actualizar al Banco Central, ¿verdad? Para que se llevara un historial de esta transacción. El problema no era una transacción, el problema para los bancos era la cantidad de transacciones que tenían. Y los cortes anuales, o sea, el conteo anual, era un terrible problema, ¿verdad? Sin embargo, sobrevivimos y los sistemas fueron muy buenos y ahí se hacía el trabajo, ¿verdad? ¿Qué otras desventajas? Los costos, ¿verdad? Por la propagación de cambios, la inconsistencia debido a las actualizaciones simultáneas. Ese era un problema, ¿verdad? Y el riesgo, porque los archivos estaban totalmente en riesgo. Ahora bien, la pregunta era, ¿por qué surgieron los sistemas de base de datos? Pues se quería solucionar los problemas que ya vimos anteriormente y esos problemas pues venían de la mano con el manejo de la persistencia, en este caso estas capacidades, como lo mencionamos en la diapositiva, pues nos daban pues el soporte por lo menos de un modelo de datos, soporte de un lenguaje de alto nivel. Estos temas ya son temas de bases de datos, el control de acceso y evitar la inconsistencia al compartir la información. Pero, ¿cómo era el concepto ya de forma gráfica? Y ustedes lo pueden ver por ahí. En la parte de arriba, bueno, por acá arriba aparecía ahora, quizás quedó con letra color blanco, pero en la parte de arriba, perdón, antes, aquí decía antes, ahora aparece aquí. Pues en la parte de arriba, antes, y vea este modelo, el departamento de personal, recursos humanos, lo podemos llamar hoy, tenía el registro de los empleados. Pero había una particularidad que los empleados consumían de nuestros productos en la empresa y modificaban la base de datos de cliente porque un empleado ahora se consideraba un cliente. También modificaba la base de datos de ventas, perdón, y en este caso modificaba también el cliente, el estado del inventario, porque se llevaba algún producto, etcétera. Y si este vendedor, le digo vendedor, aunque es un empleado, y este empleado, pues quizás colocaba o se le daba el crédito, el producto, el departamento de contabilidad pues tenía que llevar registro, ¿verdad?
O de repente el empleado no compraba el producto al crédito, sino que de repente tenía la opción de pedir un adelanto en su salario, en su sueldo, entonces un anticipo, ¿no? Anticipo de sueldos. Entonces, ¿qué pasaba? Ya el departamento de contabilidad lo registraba. Pero en esta forma, había una ficha de empleado que lo registraba él como empleado. Había una ficha para él que registraba la transacción en la que estaba involucrado, perdón. Y también el departamento de contabilidad tenía una ficha donde registraba el anticipo de sueldos. En este caso, unificar ese tipo de actividades era bastante complejo. ¿Se podía? Claro que se podía. El problema es que ya vimos anteriormente había riesgo, la redundancia de datos, el problema para compartir la información era bastante compleja. ¿Qué les digo yo? La redundancia, que ya lo hemos dicho, ¿verdad? Pero era un problema. Ahora, los sistemas de gestión de bases de datos, lo que usted puede ver ahí en el cuadrito, significa sistema de gestión de base de datos, que es un programa. Los sistemas de gestión de bases de datos ahora tienen la naturaleza de hacer el trabajo por nosotros. Seguimos teniendo departamento de recursos humanos, seguimos teniendo departamento de ventas y tenemos el departamento de contabilidad. Y un cliente posiblemente llegó, se registró primero, tenemos el registro de una transacción como tal, y es posible que ese cliente se convierta en nuestro empleado. Este es otro ejemplo, se convierte en nuestro empleado. Y entonces, este empleado pues ya lo tenemos registrado en contabilidad, posiblemente lo tenemos también dentro del área de créditos, y bueno, y sigue teniendo cierta naturaleza dentro de nuestro sistema, pero es la misma persona. Ahora ya no vamos a ir a darle, a duplicar la información, sino que en este caso el sistema de gestión de bases de datos lo dice, ¿verdad? Y eso es importante porque podemos decir ahora que está mucho más ordenada la información. Claudia nos daba un ejemplo por ahí. Cuando una persona llega a solicitar un servicio, se busca por el código único, ¿verdad? Que se le plantea. Y bueno, y ahí traemos ya la información. No es necesario volverlo a registrar. Y entonces en la parte derecha, que ustedes pueden ver en su diapositiva, dice bases de datos. Y entonces la base de datos es como un depósito. Ya llevamos el control del cliente, de los empleados, de las ventas, de las cuentas por pagar, y etcétera, ¿verdad? Que nosotros podemos encontrar. Ahora, aquí hay una definición de bases de datos. Usted pues la puede leer por ahí, trate la manera de comprenderla y podemos nosotros pues ya tomarnos la idea de lo que es una base de datos. Tómese un minutito, trate la manera de formularla muy bien en su mente y luego pues ya analizamos ese concepto. Este es un concepto bastante teórico. Por favor, considérelo usted por ahí. Tómense un minutito. Dice, una base de datos es un conjunto estructurado de datos coherentes almacenados en un espacio físico dentro de un ordenador, y en este caso serían los servidores. Vuelva a leerlo y vea y descubra las palabras claves del sistema de bases de datos. ¿Lo tiene por ahí? Bueno, analicémoslo pues. Es un conjunto. La base de datos tendría que ser una agrupación estructurada de información. Hay dos palabras claves aquí: conjunto y estructura. No se le olvide, por favor, este concepto. La base de datos es un conjunto estructurado. En este caso tiene que ser coherente, almacenado en un espacio de información, de físico dentro del ordenador, perdón. Y lo que yo quiero decirles con relación al tema de los datos,
es importante que nosotros aclaremos que no todo dato es información. Por eso que son tienen que tener datos y los datos tienen que ser coherentes. Un ejemplo, si yo escribo un signo de arroba para personas que están acostumbradas a las redes sociales, por decirles algo, un arroba puede ser un signo que me esté llamando a una persona, a un usuario. Por ejemplo, arroba Marcelo dentro de redes sociales, eso significa que yo estoy haciendo mención de esta persona. En mi caso sería Marcelo, ¿verdad? El arroba. Pero si yo le coloco el símbolo de arroba a un campesino, por decir algo, a un agricultor, este agricultor no está relacionando el símbolo de arroba con las redes sociales, sino que lo está relacionando al tema de la agricultura, ¿verdad? 25 libras por ahí. Entonces, por eso es necesario que las bases de datos tengan un dato coherente. Cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, se convierte en información. Entonces, el concepto de bases de datos es una agrupación, no puede ser solamente uno, tiene que ser una agrupación de datos que den sentido, que tenga el concepto de información como tal. Estos datos deben de estar totalmente estructurados y deben de ser coherentes, y lo importante es que están almacenados físicamente dentro de una computadora. Vamos a ver entonces cómo podemos nosotros ver esos datos coherentes. Y para ello da origen al tema de las aplicaciones o de la aplicación de las bases de datos. ¿Dónde vemos hoy reflejado ese conjunto de datos, ese conjunto estructurado de información? Por ejemplo, en la banca. El dato que nos aparece ahí para información de los clientes, cuenta y préstamos, como ya lo habíamos visto, y todas las transacciones bancarias. Esa base de datos, ese conjunto estructurado de información, pues da sentido al tema de la banca como tal, ¿no? Yo puedo registrar a un cliente, a un cuentaviente como tal, ¿verdad? Y en este caso, como ya lo habíamos dicho, puede estar involucrado en algún préstamo, puede estar involucrado en uno o varios servicios propios del banco como tal, y vale la pena pues registrarlo, y toda esta información, esta agrupación, este conjunto, pues da sentido a la base de datos, o sea, al depósito de información. Pero no solo nos quedamos en el ejemplo de la banca, sino que podemos también hacer mención a otros ejemplos, las líneas aéreas. Las líneas aéreas son temas bastante complejos. En la parte de arriba quizás perdí el orden ahí en colocar las imágenes, pero en la parte de arriba usted puede ver, quizás la idea es registrar la salida, la entrada de los aviones, el número de vuelo al que pertenece según el registro en los aeropuertos, qué aerolínea es, cuántos pasajeros lleva, el destino, la hora promedio que se podría llevar o el tiempo promedio que se podría llevar. Y no solamente lleva el registro de un solo avión, sino que lleva el registro de todos los aviones en una estación, ¿verdad? Así que llevar el control de temas de líneas aéreas, pues también necesita de una base de datos. Ahí faltó una viñeta en la parte de arriba. Las universidades son ejemplos claros, ¿verdad? Del trabajo con información. Pero más que decir que es un área bastante compleja, no podemos descartar el tema de las telecomunicaciones, perdón. Que este tema es un tema bastante amplio. Así de forma pequeña, coloqué una imagen, voy a hacerle un acercamiento por acá, a este tipo de ilustración. Es un mapa lleno de líneas con algunos servidores y tenemos algunas antenas por ahí, ese era el concepto. Esto es telecomunicaciones, es la transmisión de información y conectividad de equipos electrónicos. Sé que están hoy por hoy utilizadas por las telefonías, sin embargo, eso va con todas las áreas, ¿no? Una red informática como una empresa telefónica, ¿verdad?
Pero las telecomunicaciones son el ejemplo claro. Piense en las transacciones que tiene su teléfono o las operaciones que tiene su teléfono al día. ¿Cuántas veces usted consulta una aplicación a través del internet o a través de, o los datos vienen a través del internet? Usted registra, pues, o mejor dicho, la empresa a la que usted o la que usted contrata lleva el registro de cuántos megas ha consumido, cuánto es su carga y cuánto es su descarga de información. Lleva el registro de los mensajes, el registro de las llamadas entrantes y salientes que usted tiene. Esto es durante el periodo que usted tiene contratado y entonces lleva un registro amplio. Ahora pensemos en no solo los teléfonos a nivel nacional, sino que todos los teléfonos, todos los móviles a nivel mundial. Las bases de datos, o sea, los depósitos, reciben un conjunto de datos, que estos son coherentes, o sea, no puedo decir, va a almacenar en mi espacio la información de un teléfono que no es ni siquiera mío, ¿verdad? Tiene que ser coherente, tiene que tener un número único o un identificador único para poder almacenar la información. Las finanzas. Hoy por hoy, las finanzas también es un tema que nosotros podemos relacionar con las bases de datos y en este caso, pues, se va a pues, guardar la información de las empresas, temas financieros de las empresas y no solamente financieros, sino que hay otros aspectos que forman parte del área del movimiento de la empresa como tal, si estuviéramos hablando de una empresa. Y las ventas, las operaciones, las transacciones del día a día también requieren de una base de datos, así que son sistemas bastante coherentes. Y bien, con este tema que viene ahora, o con este título que viene ahora, nosotros vamos a detener un poco el ritmo que llevamos. Quizás veníamos un poco rápido con el tema de las bases de datos y solo argumentando un poco más, pero con el tema que viene hoy, sí nos frenamos para entender la estructura de una base de datos. Y la estructura de la base de datos inicia con este famoso sistema denominado Sistema de Gestión de Bases de Datos. No puede ser una persona, tiene que ser todo el tiempo un programa, un software. Y aquí hay un ejemplo. Aparece por ahí MySQL. Nosotros lo leemos como MySQL. Quizás ustedes lo han escuchado de repente por ahí, pero lo correcto es pronunciarlo de esa manera, SQL. Aunque si lo vemos letra por letra, SQL, que así sería el significado, o la pronunciación, mejor dicho, pero comúnmente se le conoce como MySQL. Una palabra en inglés, My, y SQL en español. Así se acostumbra a decirlo. Pues es un sistema de gestión de bases de datos y es un programa, no puede ser una persona, es un programa que tiene la habilidad de construir, utilizar, mantener y reorganizar la información que se le proporciona. En este caso sería la base de datos, ¿verdad? Que es la que nosotros tenemos. Algunas definiciones que vamos a encontrar dentro de las bases de datos. Número uno, ya dentro de la estructura, número uno, el esquema de la base de datos. ¿En qué consiste el esquema de la base de datos? Pues no es más que el dibujo, el diseño, la estructura. Los programadores deben de realizar un diagrama en el que puedan dibujar en qué área, ¿no? En qué parte de todo el sistema de gestión quedará la información ubicada, ¿verdad? Este esquema, pues, es el dibujo, el diseño, ¿verdad? Que tiene la base de datos. Y otro término asociado es una instancia. Esta instancia tiene una definición bastante compleja, sin embargo, es correcta. Toda instancia es la información que en un determinado instante de tiempo posee la base de datos. Si usted está manejando, por ejemplo, en este momento, el registro de todos los empleados, su instancia será la base de la tabla, en este caso, porque vamos a ver un término como tal, la tabla
empleados, que es la que se está utilizando en ese preciso momento. Otras definiciones que se encuentran asociadas con las bases de datos son los usuarios. Y los usuarios que vamos a resaltar son los usuarios finales, son los usuarios especialistas y los administradores de la base de datos. En el tema de los usuarios finales, pues es el empleado, el digitador, a que nosotros llamamos el digitador, o al que podría estar en un punto de venta, ¿verdad? Este es el usuario final como tal, el que interactúa con la base de datos. Muchos de los errores que nosotros encontramos en los reportes son gracias a los usuarios finales. La base de datos nunca le va a usted a corregir una palabra mal escrita. Una vez respete el formato, el tipo de datos, si es texto, una vez usted ingrese el texto, la base de datos lo va a aceptar. Entonces, la mayoría de los errores que nosotros tenemos en los reportes es gracias a la información que los usuarios finales tienen, ¿verdad? Es por eso que los sistemas de información, como por ejemplo los puntos de venta en los supermercados, un ejemplo, ya no dejan que el usuario final tenga mucho trabajo que hacer. Más que estar pasando el producto, más que pasarlo por una báscula digital, registrar quién es el cliente y listo, ¿verdad? Darle acceso a la base de datos lo menos posible, ¿verdad? Y todavía usted sabe, hay puntos de venta donde se equivocan. Una persona pasa más de la cuenta un producto y luego tiene que llamar a su administrador de base de datos, que sería su jefe inmediato, y tiene que anular la transacción o anular el elemento que acaba de seleccionar. Pero estamos hablando del usuario final. Tenemos los usuarios especialistas y tenemos el administrador de la base de datos. Pues el especialista es el que diseña, que programa las aplicaciones para usuarios finales, y el administrador de la base de datos, que es lo que hace. Y aquí tenemos unas responsabilidades y características pues propias de los usuarios administradores. Número uno, ellos, los administradores de bases de datos, llevan control de los usuarios normales, llevan control de los programadores de aplicaciones, llevan control de los usuarios sofisticados y llevan control de los usuarios especialistas. El administrador de la base de datos es el jefe. Prácticamente es el jefe. Hay una terminología que va muy de la mano con el tema de las bases de datos, y es el gobierno TI. El gobierno TI, pues, es un modelo de servicio que se les da a las empresas, y como su nombre dice, ¿no? Es un gobierno local, es un ente que está dirigiendo todos los proyectos de tecnología, y dentro de los proyectos de tecnología, pues, van las bases de datos. Y el gobierno TI, en este caso, coloca las políticas para cada uno de estos usuarios. ¿Qué puede y no puede hacer el usuario normal? ¿Qué puede y qué no puede hacer el programador de aplicaciones, el usuario sofisticado y los usuarios especialistas? Es el gobierno TI el que lo establece. Como les digo, es una metodología. De hecho, hay información para implementar esta gobernanza, pero no todas las empresas lo echan a andar, ¿verdad? En la mayoría de los casos se contrata un administrador de bases de datos y se le dice, bueno, usted lleva el control de la base de datos. Y esta clase yo también la comparto con administración de empresas, y yo les digo a los administradores de empresas, ustedes son los que conocen la empresa. Ustedes son quienes tienen que fijar cuáles son las responsabilidades del administrador de bases de datos con base a las políticas de la empresa. Técnicamente, el administrador de empresas no se va a meter, o sea, no se va a poner a controlar la base de datos. Eso ya le pertenece al administrador de bases de datos como tal, pero quien pone las bases de cómo funciona la empresa es el administrador de empresas. Y casi como tomo el ejemplo de los administradores de empresas, también voy a tomar el ejemplo de los auditores. Es con el administrador de base de datos que ustedes deben de platicar. Toda auditoría que se les realice a los
sistemas de información los debe de hacer usted con el administrador de bases de datos. No lo debe hacer con los usuarios finales. Los usuarios finales no conocen la estructura. Los usuarios normales o programadores no conocen las políticas que el administrador ha creado para la base de datos. ¿Qué tipo de políticas? Por ejemplo, políticas como abrir sesión en cada sistema, en cada cambio de turno, por decir algo. Cada empleado tendrá un usuario y ese usuario pues tendrá que ser logueado, tendrá que ser ingresado para poder dejar registro, ¿verdad? Estas ya son políticas y esto requiere auditoría de sistemas. Si se cumple o no se cumple. En los bancos, por ejemplo, es imposible, es delicadísimo que un receptor le proporcione sus credenciales a otro receptor. Eso va fuera de las políticas de la empresa, ¿verdad? Porque para la base de datos ingresó la misma persona. Pero las políticas, en este caso, están muy bien establecidas, ¿verdad? No se puede prestar un usuario entre dos receptores. No se puede. Ahora bien, el administrador de bases de datos, ¿qué dice? Va con recursos humanos o va con el jefe de agencia y tiene que documentarse y decir cuál es el horario laboral de este usuario, del usuario final. Supongamos que es un banco de 9 a 3 de la tarde. Bueno, entonces este usuario puede abrir sesión en cualquier equipo dentro de este horario. ¿Estamos? Fuera de este horario, o sea, hay un tiempo de gracia, por supuesto. Pero no es que esté fijo, sino que hay unas acciones. O sea, si él termina a las 3 de la tarde, pero no se desconecta, no hay ningún problema. Puede seguir este usuario laborando porque todavía tiene sesión abierta. Pero si este usuario a las 3 de la tarde cierra sesión y a las 3 con un minuto quiere seguir trabajando, claro, lo va a dejar, pero el sistema de base de datos ya registró una actividad que no es correcta y envía ciertas alertas, ¿no? Entonces, esto ya va con base a las actividades propias del administrador de base de datos. Bien, hago una pausa para que quien tenga alguna pregunta la pueda hacer, quien tiene algún comentario también lo pueda hacer. Estamos hablando del concepto de la base de datos y estamos hablando del tema de los usuarios, ¿no? Como tal. Si tienen alguna pregunta, pues enhorabuena. Si no, continuamos. Bien, seguimos. Bueno, el administrador de bases de datos, pues es una de las principales razones en este caso, de quien usa un sistema de base de datos, porque él es el que tiene el control, ¿verdad? Centralizado de toda la información. Por ejemplo, en la SAT, no son muchos administradores de bases de datos. Son 3, si yo no estoy mal, según una planilla que es información pública, aparecen 3 administradores de bases de datos. Me imagino que las políticas de la organización, de la institución como tal, requieren nada más 3 personas con este perfil y ellos llevan el control pues de las bases de datos como tal. Bueno, entonces profundizando un poco con el sistema, con el programa, porque nos vamos a inclinar al programa, el sistema de gestión de bases de datos, primero tiene estas propiedades. Estas propiedades son únicas para el sistema de gestión de bases de datos. Aquí voy a hacer un acercamiento para que podamos verlas mejor. Y las propiedades fundamentales serían las siguientes. Número 1, independencia de los datos. Y como dice ahí, ojo, es importante. Los sistemas tienen la capacidad de separar los datos, sin embargo, mantener coherencia entre los datos. Es una característica que humanamente no se va a poder. Usted puede tener 4 fichas, 4 tarjetas que integran un Cardex, de Cardex distintos, ¿verdad? Y a usted le piden unificar la información
determina usted que es el mismo cliente en 4 tarjetas, determina usted que hay fechas distintas, con operaciones distintas, y usted determina que este cliente tiene bastantes movimientos en una tarjeta más que en otra. Se está dando cuenta usted que quizás las transacciones en las cuales está involucrado son todas al crédito, hay que ir a traer otra ficha, hay que actualizar la base, o mejor dicho, el Cardex, si fuera manualmente, el Cardex para unificar la información, cosas que humanamente no vamos a poder. Y lo que tiene los sistemas de gestión de bases de datos es que aparte de tener la independencia de los datos, puede operar datos masivos, ¿verdad? No solo un cliente. Tiene la habilidad de manejarlos todos al mismo tiempo. Otra de las propiedades fundamentales es que todo sistema de de gestión de bases de datos tiene control de acceso. En este caso sería acceso eficiente a los datos. Se dejará un registro de quién ingrese a los datos, cuáles fueron las operaciones que se realizaron en los datos, y de forma tan sencilla podemos ingresar a la información. Una vez tengamos el perfil correcto, ¿verdad? Un usuario final no va a poder ingresar a los datos más que solo alimentar la base de datos. Dentro de las propiedades, pues tenemos la integridad y la seguridad de los datos. O sea, los datos siguen siendo íntegros y están seguros. La administración de los datos, o sea, se eliminan, se crean, se gestionan propiamente, ¿verdad? Y el acceso concurrente, en este caso no solo es una vez, puedo ingresar muchas veces y puedo ingresar de una forma bastante compleja. Y los sistemas de bases de datos tienen estas características, que es un acrónimo en inglés, viene de atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad. ¿Por qué se dice atomicidad? Las transacciones son atómicas. Bueno, porque hay un concepto que dice que un átomo no se puede dividir. O sea, yo no puedo tener medio átomo. Un átomo es la única unidad que no podemos dividir existente, la única unidad que no se puede dividir. Entonces, los sistemas de gestión también son atómicos. O sea, si yo estoy en un proceso de un depósito, yo quiero depositar 100 quetzales a una cuenta, y en ese preciso instante que le están dando enter, yo ya presioné enter, el sistema se cae. Yo no le puedo decir a la persona, si es en un banco, mire, solo le pude depositar el 50% de esta cantidad. O sea, si son 100 quetzales, yo no le puedo decir, mire, solo le logré depositar 50. O solo le pude depositar 25. O mire, casi terminábamos la transacción, se quedó con 98 quetzales, no son 100, solo 98 le pude depositar. Eso nunca lo vamos a encontrar. O se desarrolla todo o no se desarrolla nada. Cuando usted ha ido a un cajero automático y el sistema falló, o sea, usted hizo un retiro, la transacción se operó, pero usted no recibió el dinero, ese no es problema del sistema como tal. Es sistema del mecanismo del cajero, ¿verdad? No tenía dinero y el sensor, el lector, pues no pudo mandar el reporte al sistema. Entonces, pero ahí hay un ejemplo claro, o sea, se hizo la transacción, recibiera usted o no recibiera usted el dinero, el sistema cumplió, el software cumplió, hizo pues en este caso la descarga de los datos, ¿verdad? Como tal. La consistencia. Una transacción transforma un estado a otro estado. Quiere decir de que si yo hice un depósito, incrementé el saldo de una cuenta, ¿verdad? Eso es la consistencia. Aislamiento. Las transacciones están aisladas entre sí. O sea, una transacción lleva un registro, la transacción número 1, por ejemplo. Luego viene otra persona a hacer otra transacción, tiene que ser la número 2. Pero esa misma persona de la transacción 2 hace la transacción 3. Aunque aparentemente la misma persona, quedó totalmente separada la transacción 2 de la 3. Aunque tenga la misma información, aunque sea el mismo cliente, aunque sea la misma forma, en este caso, pues el aislamiento es
notorio, las transacciones son únicas. Una vez se completen las transacciones no hay vuelta atrás. Bueno, seguimos avanzando. La durabilidad. Después que una transacción ha sido confirmada, esta persiste, o sea, ya no hay vuelta de, yo no puedo decir, le voy a presionar control Z para regresar el estado de la transacción. Una vez usted la cumpla, ya la transacción se llevó a cabo. Esta imagen que usted puede ver en pantalla son 4 sistemas de gestión populares actualmente. Le digo que son populares porque son los proyectos más sonados y son con los cuales ustedes se van a encontrar si realizaran una auditoría de sistemas. Número 1, la llave que usted puede ver acá. Mejor pregunto, ¿qué programa es esa llavecita que aparece por ahí? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo ha visto de repente por ahí? Es Access. Este es Access. Así es. Excelente. Muy bien. Por ahí están también anotando. Este es Access. Es un sistema de gestión de bases de datos. O sea, este es un programa que puede llevar el control de una base de datos. ¿Qué era una base de datos? En pocas palabras es un depósito, pero es un conjunto de datos coherentes que están totalmente estructurados y pueden almacenarse dentro de un equipo, dentro de una computadora. Access es un sistema de gestión de bases de datos. ¿Qué características tiene? Bueno, primero que es de paga, o sea, usted lo debe de comprar. Sé que en un café internet usted va a llegar y se lo va a instalar por 50 quetzales. Pero eso tiene un costo, tiene un licenciamiento. Ahora, dentro de las desventajas es su capacidad de almacenamiento. Actualmente Access solo almacena 4 gigas de información. Cada registro está separado por coma, por eso es que almacena bastante información. ¿Cómo es eso? Es como tener una hoja de Word y usted escribe nombre completo, coma, dirección, coma, teléfono, coma. Entonces, para Access es mejor almacenar línea por línea, que línea por línea usted puede escribir demasiado y hay demasiada información en 4 gigas de datos línea por línea. Por eso es que Access es bastante novedoso en este aspecto. Pero tiene esa desventaja, 4 gigas de información. El siguiente proyecto es MySQL. No, perdón, es SQL, Microsoft SQL, el que está a la par de Access, en la parte superior. Microsoft SQL es un sistema de gestión de bases de datos que utiliza un programa que es gratuito, escúchelo bien, es un programa gratuito creado por una comunidad que en este caso utiliza el programa denominado SQL, que es el lenguaje de consulta estructurado. Así se llama este programa, SQL. Es un lenguaje de consulta estructurada. Hoy por hoy es el programa más utilizado a nivel mundial. Hay un proyecto nuevo que se llama NoSQL, que todavía está en pruebas, pero tiende a superar la capacidad y la administración de los datos, así como lo está gestionando SQL. Pero SQL, en este caso Microsoft, sigue siendo un producto de paga. ¿Cómo así, verdad? Porque utiliza SQL, pero el producto es de paga. Sí, es un producto de paga porque SQL, Microsoft SQL está orientado a manejar servidores, no un equipo normal. Access lo puede usted utilizar en cualquier computadora para trabajos de oficina, si lo quiere ver usted así. Pero con Microsoft SQL debe de estar instalado en algunos servidores y maneja información masiva de una base de datos o de varias bases de datos. Aunque utilice el lenguaje gratuito de lenguaje de consulta estructurado, pues Microsoft lo ha patentado, su modelo para servidores, y tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Esto lo voy a regresar. ¿Cuál es el costo que tiene ahora Microsoft SQL? La versión
más reciente estará como unos de 11,000 a 15,000 quetzales. La versión 9, de la 9 a la 12 está como a 9,000 quetzales, de 9 a 11,000 quetzales. Eso cuesta la licencia original, por supuesto, o sea, una licencia de Microsoft SQL. ¿Qué capacidad tiene? Tiene una capacidad escalable, o sea, dependerá del tipo de discos duros que tenga o de la capacidad de discos duros que usted tenga dentro del arreglo. Esto es que estos arreglos consisten en que hay un disco duro y se llena ese disco duro, hay un arreglo, se configura la computadora de tal forma que al momento de ya no tener espacio, automáticamente almacena la información en el disco siguiente y así sucesivamente van almacenando información entre discos, ¿verdad? Entonces, estos proyectos son buenísimos, ¿verdad? Ahora apareció pues el proyecto MySQL y este es un sistema de gestión de bases de datos totalmente gratuito, escalable igual a Microsoft SQL, o sea, dependerá del espacio que tengamos. Si tenemos bastante capacidad, pues bastante espacio de almacenamiento de información. ¿Cuál es el problema con MySQL? El problema con MySQL es que para poder funcionar necesitamos de otros programas asociados. Si quiero tener una base de datos en la web, necesito tener PHP, necesito tener un programa que se llama Apache. Y al inicio, cuando yo preguntaba, me hacían mención del CIRE, que es el sistema de Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación trabaja mucho con MySQL y para instalar esos programas regularmente envía mensajes como se ha instalado el programa Apache, se ha instalado PHP para poder operar este sistema. Y entonces MySQL necesita de otros programas asociados para poder gestionar la información, ¿verdad? Pero es gratuito. De los 3 proyectos, el más usado es MySQL, porque es gratuito y los administradores de bases de datos pues prefieren este sistema. Ahora llegamos a Oracle. Aquí dice Oracle, pero se pronuncia como Oracle. Oracle es un sistema de base de datos. No es gratuito, es pagado. Utiliza también un SQL Server, o sea que es la competencia directa de Microsoft SQL Server. Pero también lo deja muy atrás porque este proyecto tiene otras innovaciones, como por ejemplo, Oracle desarrolla sus propios servidores, Oracle desarrolla sus propias páginas web, en el buen sentido de la palabra, aunque no están así, pero crea sus propias bases de datos, sus páginas web para que se puedan ver las bases de datos, ¿verdad? En costos, Oracle, un proyecto de Oracle a usted le cuesta 100,000 quetzales. Hablemos de 10,000 quetzales la licencia, comprándole un servidor a Oracle porque así Oracle garantiza que la base de datos de Oracle funcione, o sea, quiere decir de que Oracle no va a dejar que usted instale en cualquier equipo, siempre le va a recomendar productos Oracle, desarrollan los propios servidores, entonces para que la base de datos corra como tiene que ser. Y entonces compramos la licencia, compramos el servidor, pero aquí viene lo esencial. Necesita tener usted una persona certificada para poder operar la base de datos de Oracle. Por lo tanto, Oracle tiene una academia de instructores de Oracle y al final le da una certificación al empleado que usted envía, ¿verdad? Al que será administrador de bases de datos lo envía y entonces tenemos esos 3 componentes. La licencia, el servidor y la persona encargada que sería la certificación. Todos estos proyectos sumados quizá le llegan a unos 100,000 quetzales y o más, ¿verdad? Pero es una base de datos bastante robusta. Cuando yo hablo de eso, utilizo el término robusto, estoy hablando de sólido, estable, tiene la seguridad muy bien fijada, es escalable, bueno, no me va a fallar tan fácilmente, ¿verdad? Entonces así se maneja pues las bases de datos en este momento. Access, MySQL, Oracle y Microsoft SQL son las que predominan. La pregunta sería, ¿existen otras? Claro que sí, existen otras bases de datos.
Sybase tiene base de datos, Mongo, que es otra base de datos, bueno, y hay otras bases de datos, pues, que también son comerciales, pero estas son las más populares. Y con esas ustedes se podrán encontrar en su labor. Ahora, ¿qué funciones específicas tiene el sistema de gestión de bases de datos? Como punto número 1, soporta los DML. ¿Qué son los DML? Que en español se leen al revés, lenguaje de manipulación de datos. Al decir DML o LMD, lo mismo, lenguaje de manipulación de datos. Por ejemplo, yo puedo recibir una instrucción y despachar lo que la instrucción a mí me dice, ¿verdad? Prácticamente yo puedo obedecer a lo que me está diciendo. Por decirles algo, cree un registro y me da los datos del registro, yo lo puedo crear. También yo puedo decirle elimine tal información, también lo puede hacer el lenguaje de manipulación. Pero en el punto número 3 ustedes pueden ver que también soporta un DDL o lenguaje de definición. De los dos, el primer lenguaje va en el orden siguiente, primero el de definición, luego el de manipulación. Ahora bien, ¿qué hace el de definición? Si a mí me dice elimine una base de datos o elimine un registro, el lenguaje de definición rápido va al sistema, ve que existe el registro, si existe, ve cuáles son las propiedades que tiene, si es un usuario final, si es un usuario especialista, si es un administrador de bases de datos, y dependiendo el perfil que tenga, así le puede pasar pues la información al lenguaje de manipulación. Y es el lenguaje de manipulación el que elimina la base de datos que estamos solicitando eliminarla, ¿verdad? También el sistema de gestión de bases de datos ofrece optimización en la búsqueda de información, o sea que es bastante práctico que nosotros podamos encontrar la información como tal dentro de la base de datos. Entonces ya van 3 grandes componentes que nosotros podemos ver. Y el último, que es con bastante importancia, son los metadatos. Los metadatos es la información que queda registrada de cómo un usuario está ingresando a la base de datos y cómo un usuario puede realizar ciertas acciones. Esto que estamos viendo es bastante técnico, pero para ustedes en auditoría es bastante importante que lo conozcan. Contextualicemos un poco. A usted le invitan a hacer una auditoría a un sistema a una auditoría de sistemas como tal. Y específicamente a usted le dijeron, bueno, va y audite las bases de datos. ¿Cuáles serían pues las acciones que debemos de tomar? Número 1, debemos de preguntar quién es el administrador de la base de datos y cuáles son las atribuciones que tiene el administrador de bases de datos. El administrador de bases de datos debe de darle a usted toda la información, como por ejemplo, cuántas bases de datos tiene la institución o la organización, cuál es el sistema de gestión de bases de datos que utilizan, Access, Microsoft SQL, MySQL y en este caso Oracle. Debe de decirle qué base de datos utiliza. Usted por lo menos en este curso está conociendo 4, por lo menos de nombre, ¿no? Entonces, recuérdese que tiene que documentarse. Luego, usted debe de especificarle, o mejor dicho, debe de saber usted de que existe un lenguaje de definición de datos. Una vez ocupe el sistema de gestión, debe de tener un lenguaje de definición de datos. El lenguaje de definición de datos traduce la acción. Si yo le digo eliminar y no está permitido eliminar, cuando le pase el lenguaje de definición de datos, la información al lenguaje de manipulación de datos y no coincide, entonces no lo va a hacer. Pero dentro de todos estos 4 componentes que vemos ahorita en pantalla, usted como auditor, y vaya anotándolo por ahí, debe de pedir información sobre los metadatos. ¿Cuántos usuarios de alta o en alta
tiene la base de datos. Cuando yo digo en alta o puestos de alta, ¿no? Estoy hablando de usuarios activos. Debo de preguntar cuántos usuarios de baja tenemos en los últimos días, meses o lo que va de la instalación de la base de datos. Son todos aquellos usuarios que están inactivos o que ya no tienen un rol. Al decir un rol, tienen unas atribuciones, un perfil específico. Yo debo de pedirlo como profesional en el área y ya toda esta información usted la puede pues analizar dependiendo el tipo de información que, no mejor dicho, el tipo de trabajo que usted va a realizar como tal, porque usted quizás va a auditar los procesos en las bases de datos, o quizás usted va a auditar los usuarios de las bases de datos, quizás usted va a auditar el tipo de sistema de bases de datos que tiene, etcétera, cuántas acciones hay. Y hay un curso, creo que ya se lo había mencionado, hay un curso en el próximo ciclo que es propiamente el ejercicio de auditorías de sistemas, ¿verdad? Que ahí tiene que aprender usted a realizar un proyecto como tal, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos esos datos y nos lleva a las siguientes ventajas. ¿Qué proporciona después de estar platicando sobre un sistema de gestión de base de datos? Las ventajas es la reutilización de datos y programas, o sea que el sistema de gestión me puede traer a la vista, me puede traer a pantalla cuantas veces yo deseo, mejor dicho, la información o los datos, me los va a presentar en pantalla. Lleva el control de redundancia, o sea que aquí no va a existir un dato repetido, porque todos tienen un elemento único llamado clave primaria, eso lo vamos a ver más adelante, pero no hay redundancia de datos. También, una de las ventajas es la estandarización. ¿En qué sentido? Y para eso se utiliza SQL regularmente. Lo que usted hace en SQL de Microsoft, también usted lo puede hacer en una base de datos SQL de Oracle y también puede hacer lo mismo en MySQL. Entonces, ahí es la estandarización, o sea, los modelos de datos siguen siendo iguales. Quizás no lo mencioné al principio, pero existen también sistemas de archivos digitales y dentro de los sistemas de archivos digitales, pues el ejemplo más claro son las carpetas que nosotros tenemos en nuestras computadoras, donde posiblemente está bien ordenada la información, ¿verdad? Ustedes lo tienen muy bien clasificada, pero esos son sistemas de archivos digitales. Y entonces ahí es donde estamos nosotros hablando de estandarización, que el archivo, el lugar donde usted tiene almacenada la información coincida, ¿verdad? Hemos tenido características como una persona tiene una computadora Apple, una iMac, y quiere abrir documentos generados en una máquina de Windows. Esto no es compatible en la mayoría de los casos. Ahora con Office sí, porque tenemos un Office para Mac y sí se puede instalar, pero otro tipo de programa muchas veces no lo puede leer una o la otra computadora, ¿verdad? Que tenemos por ahí. Entonces, en este caso, estamos hablando de la estandarización. La consistencia es que no hay redundancia. Y por último, es posible equilibrar las cargas de los requerimientos, en este caso, establecer prioridades. Tenemos más ventajas, las voy a pasar por alto porque creo que ya las tenemos muy bien definidas. Y las desventajas, es el tamaño. Ajá. Porque si estamos utilizando nosotros una base de datos de Access, tiene que saber que en algún momento con 4 gigas de espacio se nos terminó la base de datos. Y el problema es que no podemos, a la medida de lo posible, borrar información porque casi toda la información está relacionada. Ahora, si utilizamos una base de datos de SQL, pues nosotros podríamos hacer pues algún tipo de ampliación, ¿verdad? En un arreglo de discos y la base de datos no se detiene. Susceptibilidad a fallas es discutible porque en algunos de los casos es demasiado frágil, en otros casos no es
no es frágil, es como para trabajo pesado, ¿verdad? Y tenemos en el número 4 que puede llegar a trabajar en forma lenta debido a que la cantidad de verificaciones que se deben por la constante cantidad de verificaciones que se debe de hacer, ¿verdad? Pero un equipo lento es también culpa de un equipo físico no muy bien capacitado, ¿verdad? Bueno, y por acá estamos ya finalizando esta lección. ¿Y cuál es la tendencia que ahora tenemos? Bueno, analicemos lo que hemos platicado. Al inicio dijimos que el origen de la base de datos es producto de los malos sistemas de archivos para almacenar información digital. Ese es el asunto. Porque los datos con información física, los sistemas de archivos tradicionales hacen el trabajo de forma lenta, pero lo hacen. Pero el uso de información digital, ya los archivos tradicionales no los podía realizar. Número 2, definimos que una base de datos pues es una colección, es un conjunto de datos que están correctamente ordenados, están estructuradamente clasificados, son datos que son coherentes, o sea, es información, no es dato cualquiera. Y esta puede pues estar gestionándose por un sistema de gestión de bases de datos, que es un programa que siempre pues hará el trabajo mejor que el ser humano. También hemos visto que hay algunos empleados, usuarios, que tienen mucho que ver con las bases de datos, desde el usuario normal, especialista, el usuario que desarrolla aplicaciones, hasta llegar al administrador de bases de datos. Son empleados, son usuarios que a la medida de lo posible tienen tareas específicas. Pero con todo lo que hemos visto tenemos la siguiente tendencia, y presten mucha atención porque quizás en el curso no vamos a poder profundizar en estas bases de datos. Quedará solo como información para que usted pueda documentarse más adelante y no ignorar esta terminología, no ignorar pues la tendencia como tal, ¿verdad? Como punto número 1, la tendencia de los sistemas de gestión de bases de datos, acuérdense, como Access, SQL, Oracle, etcétera. Estos sistemas, pues la nueva tendencia es que son sistemas para el soporte para la toma de decisiones. O sea, los sistemas de bases de datos hoy por hoy colaboran en la toma de decisiones. Y entre paréntesis aparece un término también de tendencia llamado Data Warehouse. El Data Warehouse consiste en ir a traer bases de datos de otras instituciones que nosotros podemos poner a disposición del cliente en nuestras instituciones. Vuelvo al ejemplo de los bancos. El banco o en el banco usted puede hacer pagos de energía eléctrica, pagos de teléfonos celulares, y una vez usted pague a través del banco, las bases de datos de las otras empresas se actualizan conforme a la transacción principal. La unión de una, dos, tres o muchas bases de datos se conoce como Data Warehouse. Préstele mucha atención a esta terminología. Entonces es Data Warehouse, y como dice ahí, ¿verdad? Con capacidades deductivas y de bases temporales. Quiere decir de que las bases de datos se comportan como que estuvieran diseñadas para una empresa en específico, sin embargo están creadas para otro tipo de actividad, ¿verdad? Llegamos al banco, nosotros queremos pagar la energía eléctrica, entonces recuérdese que un receptor nos atiende, ese receptor entra al sistema del banco, pero aparece también otro tipo de transacciones, y directamente desde la computadora del usuario final de la agencia bancaria puede ingresar a la base de datos, no a la base de datos como tal, pero al sistema de, si es energía eléctrica, de Energuate, por decir algo, coloca el famoso NIS y despliega la información, y si tenemos pues una deuda,
la podemos cancelar. Tendencia número 2. La tendencia es manejar información multimedial. En este caso, las bases de datos que están surgiendo, hoy no son bases de datos solo con texto. Son bases de datos que manejan imágenes, son bases de datos que manejan audios y videos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han escuchado la herramienta para aprender inglés Duolingo? Duolingo tiene una sección en la que a usted lo pone a repetir ciertas palabras. Debe de saber que Duolingo es un modelo de negocio en el que usted colabora, ellos se ganan la plata y nosotros aprendemos el inglés a cambio. ¿Cómo así? Bueno, Duolingo me dice cómo se dice esta expresión en español. Y en la expresión que nos aparece, por decir algo, hola, este es mi gato. Entonces me lo presentan en inglés, yo lo digo en español, automáticamente Duolingo me grabó la voz y ellos venden nuestra voz, en este caso a otras empresas que se dedican a ser intérpretes de algún documento en inglés. Por ejemplo, hay aplicaciones que a niños les dice, bueno, les vamos a enseñar español, al contrario, ¿no? Y entonces nos muestran un cuento y dentro del cuento aparece la palabra en inglés, ¿verdad? Bueno, una oración cualquiera y casualmente va a ser el audio que nosotros anteriormente habíamos grabado en Duolingo. Entonces, este es un ejemplo por el tema de que las bases de datos hoy por hoy están manejando imágenes, audios y videos. Existe también un tipo de base de datos que se conoce como base de datos orientada a objetos y objetos relacionales. Las bases de datos orientadas a objetos lo que hacen es que hay una base de datos, por ejemplo, en una farmacia, pero la forma de registro, la forma de transacción puede adaptarse de repente a una tienda de electrodomésticos, puede adaptarse de repente a un restaurante. Entonces las bases de datos son genéricas y que se pueden adaptar a cualquier modelo de datos o cualquier modelo de empresa. Tenemos también que las bases de datos manejan información geográfica y en este caso, como os dice dentro de nuestro texto, son sistemas de información geográficos, o sea, SIG. Esto es bastante interesante. Hoy, pues, usted sabe, las bases de datos, por ejemplo, de Google, uno puede consultar Google Street y esta herramienta lo lleva uno por las calles y como vimos anteriormente, son bases de datos multimediales, pero también son sistemas de datos geográficos, ¿verdad? O georreferenciales, georreferenciales, perdón. Entonces, está ubicando lugares geográficos, ¿verdad? Por último, los últimos dos puntos de tendencia es que las bases de datos de información ahora son documentales. Por ejemplo, hay archivos para el área del derecho, por ejemplo. Hay una base de datos en Guatemala donde puede almacenar todas las leyes que tenemos en el país asociadas con un poco de doctrina. Al decir doctrina es la interpretación de las leyes, ¿verdad? Entonces, pues bueno, estas son bases de datos documentales. Y tenemos bases de datos nativas para XML, que XML es un modelo en el que yo tengo una base de datos y la puedo conectar a otra base de datos y funcionar como que fuera una sola, ¿verdad? Entonces, esa es la tendencia de las bases de datos. Para la siguiente clase vamos a ver ya estos temas que son tablas. Vamos a ver un poquito de Access en la siguiente clase práctica. Y bueno, hay que estar bastante pendientes. Esta diapositiva usted ya la puede descargar. Ya puede echar mano de ella, ¿verdad? Y pues bueno, que puedan ahí ir anticipándose
a la información. Por último, quiero compartirles la próxima actividad. Solo déjenme, voy a ingresar a la RAD a ver si estamos funcionando bien. Vamos a ver. Sí, estamos funcionando bien. Solo déjenme entonces, comparto mi pantalla. Bien. Bueno, ya tenemos actualizadas por acá las dos diapositivas, la clase anterior y la clase del día de hoy, que usted ya la puede descargar para poderla leer. Y como dice aquí, ¿verdad? Estas serán evaluadas en la segunda evaluación parcial. Pero la siguiente actividad que tenemos nos aparece acá abajo y ya sería, permítame, y ya sería la próxima semana. ¿En qué consiste la actividad para la próxima clase? Es un conversatorio, el tema es el Big Data. ¿Cómo funcionan los conversatorios? Pues como dice su expresión, es una plática, vamos a conversar sobre este tema. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica es que todos vamos a formar el tema, ¿verdad? Todos vamos a aplicar y su participación le hace pues ganarse los puntos de esta actividad como tal. Dentro de la instrucción dice, cada estudiante debe documentarse sobre el tema de Big Data, o sea, usted durante toda la semana tendrá que buscar información del Big Data, lo que usted encuentre, ¿sí? Y eso le vamos a dar ya forma en la clase siguiente. Y conversar sobre lo investigado, o sea, usted va a platicar sobre lo que usted encontró. A continuación se presentan algunas propuestas para conocer sobre el tema a investigar. Busque qué es Big Data, o sea, a través de su definición. Puede buscar características del Big Data, campos de aplicación, la importancia, herramientas, fuentes de datos, seguridad en Big Data, normativa de Big Data, ventajas del Big Data, desventajas, recursos, competencias, tendencia, implementación, infraestructura, costos y todo lo que usted pueda encontrar. ¿Qué es lo que va a buscar? Va a encontrar videos, va a encontrar audios, va a encontrar usted algún podcast que hoy por hoy está de tendencia también el usar podcast, y usted trate la manera de tener toda la información. El día de la presentación puede apoyarse con el recurso multimedia, texto, enlaces y otros. El día que podamos platicar, usted al otro lado va a tener sus documentos, va a tener sus archivos, va a tener el video, qué sé yo, lo que usted tenga, y la dinámica será la siguiente. Por ejemplo, yo inicio el conversatorio y lanzo la pregunta: ¿qué definición encontraron ustedes del Big Data? Pues lógico, ahí van a levantar la mano la mayoría, ¿no? Suponiendo unas 10 personas encontraron una definición. El primer estudiante me va a dar la definición, pero los 9 restantes no me pueden decir la misma definición. Debe de aportarme una definición distinta porque ya se aportó un concepto, entonces el concepto está ya dado y ya no se puede repetir la misma información. Entonces me van a decir los 9 restantes. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, fácil. Como vamos a ir creando el documento, usted va a esperar la siguiente pregunta y es posible que en la siguiente pregunta usted tenga información distinta que aportar. Pero, por ejemplo, si el caso no fuera que solo una persona encontró una definición distinta, suponiendo que de los 10 estudiantes, 5 encontraron definiciones distintas. Los otros 5 ya dejaron de participar porque coincidía con la definición que tienen. Pero los 5 estudiantes, escuche bien, los 5 estudiantes que ya me dieron una definición,
no tienen derecho de participar en las siguientes 2 preguntas. Porque como somos demasiados estudiantes, hay que darle oportunidad al resto de estudiantes. Pero los primeros 5 estudiantes, pues ya van formando la calificación y entonces no van a poder responder en las siguientes 2 preguntas. Por ejemplo, en la siguiente pregunta es, ¿qué características tiene el Big Data? Conste que lo estoy leyendo de la imagen que tengo. Entonces, los primeros 5 ya se quedan tranquilos, aunque tengan la respuesta, perdón, ya se quedan tranquilos, no participan. Y aquellos 5 que no contestaron, pues entonces vuelven a la jugada y dicen, tenemos 5 características. Y empezamos a formar la característica que nosotros tenemos. Y entonces, estos próximos 5 estudiantes ya no van a poder participar en las siguientes 2 preguntas. Y entonces, la tercera pregunta, lógico, ya se delimitó la población. Yo le voy a sugerir que trate la manera de participar en las primeras preguntas que se les dan. Porque conforme se va delimitando el tema, las preguntas son un poco más complejas. Y no se vaya a quedar, por favor, sin participar o no se vaya a quedar usted con temas bastante complejos, ¿verdad? Porque es posible que usted no los haya buscado y se quedó sin responder. Así que la dinámica es, si va a buscar una definición, busque un par de definiciones, aunque me diga lo mismo, pero esté puesto de varias formas. ¿Alguien tiene una pregunta con esta dinámica? ¿Con esta actividad alguien tiene alguna pregunta? Puede encender su micrófono de una vez. ¿Sí? La investigación entonces es solo para nosotros. Así es, solo para ustedes. Buena pregunta. Sí, no me tienen que presentar nada. La actividad se desarrolla en clase. Vamos a crear un muro de respuestas. Eso se los proporciono ese día. O sea, que usted va a ir creando ese muro de respuestas y ahí va a quedar registrada la participación de cada uno, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ingeniero, Dígame, usted va a ir marcando a las personas que van participando y ya no las va a dejar participar. Ah, sí, claro. Sí. Y por X o Y motivo, por ejemplo, se quedaron 3 personas que ya finalizó el conversatorio, ¿qué procede? Si ya no hay más, como quien dice, para repartir. Bueno, que no te preocupe eso, nunca nos quedamos sin nada, ¿verdad? Entonces, pero si en algún caso ya tenemos, ¿qué te digo? Cantidad de definiciones, cantidad de características, cantidad de, bueno, toda la información, pues en este caso a la persona buscaríamos o le asignaríamos una actividad para dentro de 8 días, ¿verdad? Siempre del tema de Big Data. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de las herramientas para el Big Data, híjoles, ahí van a encontrar ustedes información exagerada. Infraestructura, no se diga, implementación, no se diga, ¿verdad? Entonces, que no te preocupe que no te vas a quedar sin, o que te vas a quedar sin, o cualquiera se va a quedar sin participar. De que participa, pero hay algo bastante puntual. Hay algo bastante puntual que lo voy a recalcar. La calificación se obtiene de varias participaciones. No quiere decir de que las primeras 5 ya no hablaron durante toda la exposición. No, claro que sí. Solo van a dejar pasar 2 preguntas para darle chance a las siguientes personas. Pero ya en la tercera pregunta empieza otra vez la jugada y ya pueden involucrarse. Que también llegará un momento donde todos van a volver a participar, ¿verdad? Y ahí es donde se enriquece el conversatorio. Edwin, Francisco, decime. Lee, ¿cuál va a ser el método que va a utilizar para permitir la participación a los estudiantes? Por Bueno, ejemplo, que 5 quieran responder, ¿cuál va a ser el primero en responder? No, aquí vamos a abrir la puerta a todos. Por ejemplo, si es la definición y todos quieren dar definición, todos van a levantar su mano y lógico, yo voy a mostrar el orden, te voy a decir así, el chat
o la forma en la que, o el orden en el que levantaron las manos, y yo voy a ir dando paso. Por ejemplo, bueno, te voy a decir por ahí. Marcelo, voy a tomar mi nombre, Marcelo fue el primero. Y después Edwin te tocaba, pero Marcelo ya dio la definición. Híjoles, entonces te va a tocar que bajar la mano porque ya te quitó la participación. Entonces, aunque todos participen al inicio, se van a ir bajando las manos porque quizás van a coincidir algunas definiciones como ya las tenían, ¿verdad? Y entonces esa es la dinámica. Conforme vamos levantando las manos, pues así se va cediendo el orden, ¿verdad? No te preocupes también que no vamos a responder. Claro que respondemos. Inge, Ajá. ¿por qué no hace un previo ensayo el día de hoy en unos 8 minutos? A ver cómo, para estar preparados, porque si ese día nos agarra así como que dormidos, qué sé yo, no sé, ¿va? Que, es Sí, que o sea, uno yo se sé, lo imagina, o es que mira, pues, por ejemplo, si el internet está lento, si se cae el internet, suele pasar, imagínense, y nunca pudo presionar para levantar la mano, y se fue quedando, como le digo, al final puede pasar de que se quede sin que, no sé, ¿va? bueno, ¿Usted qué dirá? me parece también esa propuesta, pero te voy a decir algo. Recuérdense que va a haber un muro, o sea, ustedes van a ver una pantalla. En el muro vamos creando los conceptos, ¿verdad? Y por ejemplo, en el caso de Rocael, le falló el internet y casualmente él tenía una definición distinta. No importa, Rocael, que ya haya pasado la pregunta, entonces puedes levantar tu mano y decir, yo no pude contestar en el tiempo correcto, pero estoy viendo que esta definición que yo tengo no aparece en el muro y la quiero compartir. Y entonces retomamos el tema, damos la definición, aunque ya vayamos por el área de las herramientas. Estamos, como todos van a poder ir viendo la información que se va generando, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Lo podemos hacer. Ahí sí que no hay forma, pero tranquilo, o sea, no necesita practicar, hay que lanzarnos. Por eso, durante la semana, dedique tiempo, póngase a ver YouTube, escuche qué es el Big Data. Le recomiendo que si son videos, por favor, no vaya a tomar videos muy largos, a no ser que usted ya tenga la idea principal del Big Data y ya quiere documentarse. Pero si empezamos a querer conocer qué es el Big Data, váyase por un video pequeño, no invierta mucho tiempo, porque es posible que va a invertir 2 horas y el video que vio al final está muy limitado, no tiene muchos componentes, entonces no, mejor vea videos cortos. Por eso yo le estoy dando una guía aquí, desde la definición hasta los costos, ¿verdad? Que son temas asociados con el Big Data, ¿verdad? Entonces, tranquilos por ahí. Bueno, ¿alguien más? Creo que todo bien, ¿verdad? Bueno, queridos estudiantes, entonces lo desarrollamos pues el próximo fin de semana. Esas 2 horas pues serán unas largas horas porque el tema es buenísimo. No lo vaya a pasar así solo como una tarea. Acuérdese que son temas de tendencia. Es como el Data Warehouse que vimos en la presentación. Data Warehouse es un tema de tendencia. El Big Data hoy por hoy es un tema de tendencia. Y nunca pierda el enfoque. O sea, trate la manera de aplicar la auditoría en temas como este, ¿verdad? Que auditar el Big Data es un tema complejo, bastante complejo, ¿verdad? Se va a dar cuenta usted por eso. Bien, entonces solo permítame, voy a hacer una captura a mi celular, porque aquí tengo ya el chat y puedo ver sus nombres por ahí y yo actualizo la información. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Así que les deseo un excelente día sábado y el próximo fin de semana pues nos estaremos
saludando. Así que les deseo lo mejor y pues que todo vaya bien este día. Así que se me cuidan, un gusto saludarles. Gracias, licenciado. Feliz día. Igual, Feliz día. Gracias, Lick. Gracias. Feliz día. Igual, se cuidan, un gusto. Feliz día, ingeniero. Se cuidan, un gusto.